Hola, mi nombre es Miguel Ángel Hernández Orbe, estoy estudiando la carrera de Ingeniería Mecatrónica en tercer semestre y hoy vamos a hacer la simulación de la práctica uno del segundo parcial, la cual lleva como nombre Teorema de Superposición. El teorema de superposición se ocupa cuando en un circuito existe dos o más resistencias, como se muestra en el circuito de acá. El teorema de superposición consiste en eliminar todas las fuentes de voltaje o las fuentes de alimentación de un circuito dejando simplemente una. En este caso, se un teorema de superposición sería dejar simplemente la fuente de voltaje de 10 volts y otro circuito con teorema de superposición sería solo dejar la fuente de voltaje de 5 volts. En nuestro marco teórico explicamos lo que es que es el teorema de superposición y un ejemplo del mismo. En este circuito vamos a sacar los voltajes y las intensidades en cada una de las resistencias en R1, R2 y R3. Para ello, empleamos el teorema de superposición primero con la fuente de 10 volts, el circuito quedaría de esta forma y entonces como primer paso tendríamos que sacar la resistencia equivalente. Entonces tomamos estas dos resistencias de este lado están en paralelo, que en este caso es R5 y R4 debido a que copiamos el circuito para explicar mejor lo que es la superposición, están en paralelo y estas a su vez están en serie con la resistencia de 100 ohms también de R6. Entonces, para la resistencia equivalente, primero obtenemos con la fórmula R2, que en este caso es R4, y R3, que en este caso es R5, multiplicados entre R4 más R5, sustituyendo nos da 100 por 100 entre 100 más 100, dándonos una resistencia equivalente de 50 ohms. A esto le sumamos la resistencia en serie de 100 ohms, dándonos una resistencia total de 150 ohms. Con este resultado podemos obtener la intensidad total del circuito con la ley de Ohm. Entonces dividimos el voltaje entre la resistencia dándonos una intensidad de 66.66 miliamperes. Ahora vamos a obtener el voltaje y la intensidad en cada resistencia. En el caso de esta resistencia, al estar en series, la intensidad va a ser la misma que la intensidad total, que en este caso es 66.66 miliamperes. Lo único que se tiene que calcular es la caída de voltaje. Entonces, con la misma ley de Ohm, multiplicamos el valor de la resistencia por la intensidad total del circuito, dándonos un voltaje de 66.66 volts. En el caso de acá vamos a ocupar la resistencia equivalente, que en este caso es de 50 ohms. Entonces multiplicamos la intensidad por 50, dándonos un valor de 3.33. Al ser un circuito en paralelo, ambas resistencias tendrán este voltaje de 3.33. Lo único que cambia es la intensidad en cada resistencia. Entonces vamos a, con la misma ley de Ohm, calcular la intensidad en cada resistencia. Se ocupa el voltaje que acabamos de obtener de 3.33 entre los valores de la resistencia. Como tienen el mismo valor, ambas van a ser de 33.33 miliamperes. Ahora ocupamos un circuito de superposición, pero ahora tomando la fuente de voltaje de 5 volts. De esta forma el circuito queda así y empleamos la, los mismos pasos de hace un momento, solo que ahora estas dos resistencias están en paralelo y esta resistencia en serie. Como es prácticamente un 100 y 100 en paralelo y 100 en serie, es lo mismo que este circuito de acá. Entonces podemos obtener la resistencia fácilmente, pues es de 150 ohms la resistencia total. Dividimos el voltaje, que en este caso es de 5 volts, entre la resistencia para sacar la intensidad y obtenemos que la intensidad total del circuito es 33.33. En el caso de esta resistencia tendrá un voltaje de 33.33 por su valor de 100 ohms, que es 33.33 volts, mientras que su intensidad es la intensidad total del circuito. En el caso de acá vamos a ocupar la resistencia equivalente de 50 volts multiplicado por la intensidad, que en este caso nos da 1.66 volts para cada una de las resistencias. Como se ha mencionado siempre, solo cambia la intensidad en circuitos en paralelo. Entonces dividimos la intensidad es igual al voltaje el voltaje de la resistencia sobre el valor de la resistencia,
que en este caso es de 1.66, como se mencionó antes, entre 100. Como ambas son de 100, ambas tendrán la misma intensidad, que en este caso es 16.66 miliamperes. Por último, lo que se hace en el teorema de superposición es una suma algebraica de los voltajes e intensidades en cada resistencia, tomando los diferentes cálculos que ya hemos hecho con las diferentes fuentes, que en este caso nada más son dos. Entonces, para el voltaje de la resistencia 1 vamos a tomar el voltaje de la resistencia 1 cuando se calculó con 10 volts y menos el voltaje de la resistencia 1 cuando se calculó con 5 ohms, esto dándonos que el voltaje es igual a 66.66 volts menos 1.66 volts, dándonos como resultado 5 volts. Esto se toma como una resta debido a que, como podemos ver en este circuito, el signo más está en esta parte, entonces el circuito tendrá este sentido, mientras que en esta parte el signo más está en la parte superior, por lo que tomará este sentido. Como podemos ver en la parte de acá, tienen sentidos contrarios, entonces en la resistencia 1 y en la resistencia 2 se van a restar sus voltajes e intensidades, mientras que en la resistencia 3 se van a sumar, pues como podemos ver aquí, en esta parte, siempre va a ser hacia abajo la fuente de alimentación, que justo queda con la resistencia 3. Para la resistencia 2 entonces también se toma el voltaje de 10 cuando se calculó con 10 volts menos el voltaje cuando se calculó con 5 volts. Esto nos da un valor de 33.33 volts menos 33.33 volts, dándonos un voltaje de 0 volts. En el caso de la intensidad, igual tomamos la intensidad cuando se calculó con 10 volts y la intensidad cuando se calculó con la fuente de 5 volts. La intensidad nos da igual a 33.33 miliamperes menos 33.33 miliamperes, dándonos un valor de 0. Como mencionamos antes en la resistencia 3, los voltajes se van a sumar, así como sus intensidades. Entonces, el voltaje en la resistencia 3 es igual al voltaje de la resistencia 3 cuando lo calculamos con 10 volts y el voltaje en la resistencia 3 cuando lo calculamos con 5 volts. Sustituyendo los valores, obtenemos que el voltaje es igual a 33.33 volts más 1.66 volts, dándonos un valor de 5 volts aproximadamente. Igual con la intensidad en la resistencia 3 cuando se calculó con 10 volts más la intensidad en la resistencia 3 cuando se calculó con 5 volts. Sustituyendo los valores nos da que la intensidad en la resistencia 3 es igual a 33.33 mA más 16.66 mA, dándonos como resultado que la intensidad en la resistencia 3 es igual a 50 mA. Procedemos con la simulación, que en la parte de acá ya tenemos el circuito preparado con los diferentes voltímetros y los diferentes amperímetros en cada una de las resistencias. Tenemos las tres resistencias de 100 ohms, un voltaje de 10 y un voltaje de 5. Como podemos ver, el voltaje en la resistencia, que esta podría ser considerado la resistencia 1, es igual a 5 volts. Su intensidad es 49.97, como se muestra en la parte de acá, 5 volts y aproximadamente la misma intensidad. En el caso de la resistencia 2, su voltaje es de menos 1.67 mA, lo cual es muy cercano al 0 voltaje que obtuvimos en nuestros datos teóricos, y su corriente es menos 16.65 microamperes, lo cual es también muy aproximado a 0 miliamperes. En el caso de la resistencia 3, su intensidad es de 49.98 miliamperes, lo cual se aproxima mucho a nuestros cálculos teóricos, y su voltaje es de 5 volts, lo cual coincide con nuestros datos teóricos. Tenemos aquí entonces la tabla de resultados, que el voltaje en la resistencia 1 es de 5 volts, el voltaje en la resistencia 2 es de menos 1.67 mA y el voltaje en la resistencia 3 es de 5 volts. Sus intensidades son para la resistencia 1 49.97 mA, para la resistencia 2 menos 16.65 microamperes y para la resistencia 3 49.98 mA. Con esto comprobamos que nuestros datos teóricos están de acuerdo a los datos que arroja nuestra simulación, y con esta práctica pudimos aprender el teorema de superposición, cómo funcionan los circuitos con dos o más fuentes para poder calcular las intensidades y voltajes. Eso es todo por esta práctica. Muchas gracias.